Metiéndonos en la evaluación, ahora ya de lo que vamos a considerar bienes de cambio. Acabamos de ver cómo se evalúan los bienes de uso. Ahora vamos a considerar la evaluación de lo que son considerados bienes de cambio y nos quedarían los vientres para el final. Porque justamente después hay una opción ahí para un determinado establecimiento. Bueno, los bienes de cambio de las haciendas bovinas, ovinas y porcinas se evalúan en función a la categoría más vendida durante los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio. Como condición, esa cantidad o esa categoría, para que sea representativa como categoría más vendida, tuvo que haberse vendido dentro de esos últimos 3 meses al menos un 10% de la venta anual. Si no existieran ventas o no fueran representativas en los últimos 3 meses anteriores al cierre del ejercicio, se van a considerar las compras. ¿Qué compras? Y bueno, las compras de hembras destinadas a reponer o incrementar el plantel de vientres. ¿Por qué? Y porque en un establecimiento de cría se cree que lo único que se compraría son hembras o podría ser algún toro macho, pero no se compra otra categoría sino vientres. ¿Por qué? Porque se reponen o se incrementan los planteles de vientre. Por eso que dice el decreto reglamentario que hay que considerar las compras de hembras. Si no existieran dentro de los últimos 3 meses anteriores al cierre ni compras ni ventas, se va a utilizar el precio promedio ponderado de la categoría más vendida en el mercado en el que el ganadero acostumbra a operar. Bien, entonces, si tuviéramos ventas, deberíamos hacer el precio promedio de la categoría más vendida. ¿Cómo se determina el precio promedio? Bueno, precio obtenido dividido cantidad de haciendas vendidas. Ese precio promedio, o a ese precio promedio, se le aplica el 60%. Entonces, de ese precio solamente el 60% va a formar parte del costo de la existencia final. ¿Por qué? Y porque así lo determinó el legislador. Directamente no hay mayor explicación. El legislador permite que se evalúen las existencias finales de este tipo de hacienda, no al valor de mercado, sino que al 60% del precio promedio de venta, o el 60% del precio promedio de últimas compras, o el 60% del precio de mercado en el que el ganadero acostumbra operar. Pero siempre se le aplica el 60%. Y como estamos hablando de una sola de las categorías, porque es la más vendida por el productor, la más comprada por el productor, o la más vendida en el mercado, nos encontramos con el problema de que debemos evaluar el resto de las categorías. Pónganle que la categoría más vendida sea novillo. Bueno, ahora yo me encuentro con que tengo el valor base de novillo, pero debo evaluar novillitos, toros, vacas, en el caso que se consideren bienes de cambio las vacas. Cuando ya terminaron el servicio van a pasar a bienes de cambio, entonces tengo que evaluarlas como bienes de cambio. Bueno, para eso existe la tabla de relación que vimos en un video anterior entre las diferentes categorías y que vamos a aplicar con un ejemplo. Fíjense, si yo tengo un listado de ventas durante el ejercicio, ¿qué voy a tomar? Y voy a tomar exclusivamente los últimos 3 meses, si el cierre fue de diciembre, los últimos 3 meses previos al cierre. De esos 3 meses previos al cierre, voy a determinar las cantidades vendidas por categoría y el precio total obtenido por categoría. En este caso, la categoría novillito es la más vendida. Tendré que hacer la prueba de que esa categoría novillito durante los 3 últimos meses haya representado al menos el 10% de la venta de novillitos del año. Si se vendieron total de novillitos 241 en el año y son 146 los que se vendieron durante los últimos 3 meses, cumplo con la condición del 10% porque tengo el 61%. El precio promedio entonces lo determino en función al precio total obtenido por todos los animales dividido la cantidad de cabezas, 3.382.500 dividido 146, con lo cual me da un precio promedio de 26.250. Le aplico el 60% que me establece la ley y determino así el valor base de la categoría novillito. Si yo tuviera, en mi ejemplo, existencias
de animales, 550 novillitos, 350 novillos, 70 toros y 100 vacas, que van a estar destinadas no a vientres sino a bien de cambio, recordar eso, me encuentro con que yo tengo el valor novillito, pero no el resto de las categorías de animales. Bueno, se aplica la tabla de relación. Entonces, fíjense que el novillito en la tabla de la relación buscamos y el novillito de 1 a 2 es el 70% o se le asigna el 75% de valor. Entonces, haciendo la relación, si un novillito, en realidad acá es, si el novillito que tiene como está en la tabla de relación 75, para mí va a equivaler al 100%, la vaca que representa 90 en la tabla de relación, ¿qué porcentaje va a representar para mí? Y hago una regla de 3 simple donde 90% dividido 75 me da 120, 1,2. Entonces al precio de novillito lo multiplico por 1,2 y voy a determinar el precio de la vaca. Para los novillos y los toros es igual. El novillito, que equivale a 75 en la tabla de relación, para mí es el 100 porque es mi valor base. ¿Qué porcentaje representa el toro? Que en la tabla de relación es 100. Entonces hago regla de 3 simple, está en la incógnita, 100% dividido 75, 133,33, o sea que al precio del novillito lo multiplico por 1,3333 y voy a determinar el precio del novillo y así también el precio del toro. Y así voy evaluando a partir del precio base las diferentes categorías bienes de cambio. Para la otra categoría que me está faltando, que son la de los vientres, o el otro grupo de animales, que son la de los vientres, y dentro de ese grupo de animales está en la categoría vaca en servicio, vaquillonas, vaquillas y terneras, terneras reservadas para vientres. La ley me dice que yo voy a estar evaluando, ya sean adquiridas o de propia producción, a un costo original o originario. Entonces yo voy a determinar en el establecimiento cuál fue el valor de incorporación de los primeros animales del establecimiento. Entonces cuando inició la actividad en el establecimiento yo incorporé animales. Se supone que compré y tuvo un costo. No, ese costo o ese valor de costo se va a determinar, se va a utilizar en los siguientes y sucesivos ejercicios por toda la vida o por toda la existencia del establecimiento. Entonces yo estoy evaluando los vientres a un costo original. Lo único que va a tener ese costo es un ajuste por inflación. Es el costo original ajustado, pero no las variaciones de precio que hay en el mercado. Y encima, si consideramos que durante mucho tiempo no hubo, desde abril del 92 hasta 2018, 2019, ajuste por inflación, hay establecimientos que tienen un valor de costo de estos vientres muy bajo. Al tener un valor de costo muy bajo, significa que las existencias finales se van a evaluar muy bajo. Y si se evalúa bajo una existencia final, implica mayor costo. Entonces los vientres se evalúan al costo o al avalúo que tenía al inicio de la categoría, dice la ley. Bueno, el inicio de la categoría, el precio de inicio de la categoría, es igual al valor de cierre del año anterior. ¿Y el valor de cierre cómo se hizo? Y al inicio de la categoría. Y bueno, ese inicio, ¿cómo fue? ¿Cómo se determina? Y en función del valor de cierre anterior. Y así nos vamos retrotrayendo hasta la primera incorporación de animales dentro de ese establecimiento. Cuando hablo de establecimiento siempre hablo de campos. Entonces ahí tenemos las evaluaciones de los bienes de uso hasta acá, los bienes de cambio y los vientres. Hay una opción en la ley para establecimientos ubicados fuera de la zona central ganadera. Lo que hace la ley establece una división del país en zona central ganadera y marginal ganadera en función a la resolución de la Junta Nacional de Carnes muy vieja del 62. ¿Por qué hace esta distinción? Bueno, porque en la zona central ganadera las mejores pasturas hacen que el ciclo productivo sea más corto.
En cambio, las zonas marginales, el ciclo productivo es más largo. Entonces lo que estableció es una opción para aquellas zonas que están en la marginal, en aquellas provincias o aquellas localidades que están en la zona marginal. Lo que hace la resolución de la Junta Nacional de Carne establece cuáles son las localidades o provincias que están en zona central y el resto se considera marginal. Entonces la zona central ganadera se evalúa tal cual como dijimos hasta ahora. La zona marginal tiene a opción del productor la posibilidad de evaluar la totalidad de sus haciendas utilizando el mecanismo de los vientres, con lo cual evaluaría toda su hacienda a un precio histórico, actualizado por inflación, pero histórico, lo que le permitiría disminuir el valor de las existencias finales y por lo tanto aumentar su costo.